¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las noticias de esta semana. Comenzamos con estos temas que hemos preparado para usted. La Corporación de Asistencia Judicial deberá pagar 15 millones a representado por error en la presentación de testigos. Corte Suprema ordena a Clínica a indemnizar a pareja por trato vejatorio del cadáver de su hija fallecida al nacer. Corte de Apelaciones de Santiago obliga a empresa de retail a detener el acoso a clienta morosa. Demandó a la Corporación de Asistencia Judicial por falta de servicio luego que ésta no lograra comprobar una negligencia médica que le costó un riñón derecho. Es la historia de un hombre que perdió un juicio contra el Hospital San Borja Arriarán porque su defensa no presentó a tiempo y en forma la lista de testigos. La justicia lo indemnizó por daño moral. Le dijeron que tenía un anédota prostático, pero era cáncer y los días que pasaron entre el primero y segundo diagnóstico le costó un riñón. Es por esto que Vinicio Poblete decidió demandar al Hospital San Borja Arriarán, patrocinado por la Corporación de Asistencia Judicial. Sin embargo, la justicia consideró que no existían pruebas que acreditaran el daño. Entre estas, la lista de testigos, la que no fue presentada por la CAJ en tiempo y forma. Un error que derivó en otro juicio al organismo defensor por falta de servicios. Él acusa que en un juicio en que perseguía la responsabilidad del Estado por falta de servicio, por una responsabilidad civil médica, él habría perdido el juicio fundamentalmente porque el postulante no presentó la lista de testigos dentro de plazo. Como consecuencia de eso, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda como la Corte Suprema habrían rechazado la demanda, aquella primera, por falta de prueba. Vinicio Poblete demandó 250 millones por lucro cesante y 200 millones por daño moral. El 26 Juzgado Civil de Santiago consideró que no se podía establecer un lucro cesante, pero sí el daño moral, que fijó en 15 millones de pesos. Una determinación que buscó reparar el daño psíquico del individuo y su pérdida de confianza en las instituciones estatales. Tiene cierta virtualidad este fallo de, sin decirlo, venir a hacer justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la falta de presentación de una lista de testigos pudo haber concurrido, aunque sea mínimamente, a la producción de un resultado. ¿Ya? Y eso explica, a mi juicio, porque el fallo no lo dice, que se haya condenado a una cifra muy menor de daño moral. Nacida en 1981, la Corporación de Asistencia Judicial es un servicio público que solo el 2016 atendió a casi 300.000 personas, representándolas en 66.601 causas. En sus oficinas trabajan estudiantes de Derecho, los que deben realizar allí su práctica para titularse de abogados. En sus 36 años de existencia, solo ha recibido 3 demandas por falta de servicio y tiene una tasa de reclamos del 0,7% del total de las causas anuales. En general, la Corporación de Asistencia Judicial tiene un grado de satisfacción bien alto respecto al servicio que presta, porque es el servicio público encargado de materializar el acceso a la justicia de las personas. Tenemos índices de causas favorables por sobre el 77% aproximadamente. De todas las causas que presentamos, estamos hablando de 70.000 causas al año aproximadamente. Su labor en la enseñanza de los futuros abogados es reconocida de manera transversal en el mundo jurídico. Con más de 2.500 alumnos trabajando al año, para los expertos es necesario mantener este paso como obligado para obtener el título de abogado. Hay ciertas técnicas que no se enseñan o que no se enseñan necesariamente en todas las facultades de Derecho. Y la Corporación de Asistencia Judicial juega un rol esencial en la formación de nuestros postulantes y futuros abogados. Es muy importante el rol que cumple el postulante en práctica dentro de la Corporación de Asistencia Judicial porque nos permite abarcar aún mayor cantidad de personas, pero es también importante tener presente que están bajo la tutoría de uno de nuestros profesionales. A la experiencia que es tramitar causas de las personas más vulnerables, por supuesto que constituye una experiencia enriquecedora y como decía, acerca del rol social que tiene, por supuesto, la profesión de abogado. El caso aún no tiene sentencia firme y ejecutoriada. Esto significa que aún no es revisado por los tribunales de alzada, lo que puede modificar el fallo que ordena a la Corporación de Asistencia Judicial a pagar 15 millones de pesos por daño moral.
Un alumno sacó menos calificación en su prueba de educación física por no llevar calcetines blancos y el conflicto terminó en los tribunales de justicia. Una realidad que abre el debate sobre la real necesidad de gastar recursos y tiempo en conflictos que podrían ser resueltos en instancias administrativas. Una escuela rindió una evaluación de educación física coeficiente 2 sin el uniforme completo. Específicamente, ese día no usaba los calcetines blancos reglamentarios y el profesor le bajó la nota. El padre del niño consideró que esta acción vulneró los derechos fundamentales de su hijo y presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo creo que en este caso no debió haberse llegado a esta instancia, creo que en este caso debieron haber funcionado instancias administrativas previas. La Superintendencia de Educación debió haber conocido de esto, haber implementado los reglamentos propios del área y haber quedado ahí. Sin contar los recursos de protección contra el alza de planes de las ISAPRES, solo la Corte de Apelaciones de Santiago ha debido resolver este año más de 1.484 recursos por los más diversos temas. Presentar una acción legal por cualquier vulneración de derechos pone en marcha un proceso que cuesta tiempo y dinero a las Cortes. Sin embargo, los tribunales no pueden rechazar causas aunque se traten de un par de calcetines blancos. Aceptamos todo tipo de causas sin... O sea, igual tenemos el principio de inexcusabilidad legal, o sea, no podemos dejar de pronunciarnos respecto a algún tema que nos someten a nuestro conocimiento. Y no podemos hacer distinción tampoco de causas pequeñas, causas grandes, son todas iguales. México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Brasil y Uruguay y Latinoamérica cuentan con algún tipo de tribunales de pequeñas causas que solucionan disputas sin que sea necesario iniciar un proceso judicial. Se trata, como lo define el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, de lograr salidas alternativas y desarrollar mecanismos de mediación que resuelvan conflictos que afecten la vida de las personas. Yo creo que una buena alternativa que no se ocupa mucho en el país porque está como recién implementándose y no tenemos mucha cultura en ese sentido es la mediación. Que dependiendo del tipo de conflicto hay mediación a nivel vecinal, a nivel de conflictos familiares. El tema es que la gente, o el chileno en términos generales, no confía mucho en instancias de índole administrativo. No es por una desconfianza per se, sino que es por una cultura de que para nosotros los conflictos los resuelven los tribunales. En Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrolla un programa que se denomina Unidades de Justicia Vecinal y contempla herramientas de conciliación, mediación y arbitraje para resolver los conflictos sin costo para las personas y que demoran promedio 43 días en entregar una solución. Fue uno de los escándalos políticos más importantes de inicio del milenio. Empresarios que a través de un exministro de gobierno habrían pagado 15 millones de pesos al subsecretario de Transporte Patricio Tombolini para que presionara al Ceremi de la región de O'Higgins y así obtuviera la concesión de una planta de revisión técnica. En nuestro fallo histórico revisamos la historia que condenó en primera instancia y luego absolvió a quien fue apuntado como el gran culpable. Un empresario, un diputado y un subsecretario de Transporte involucrados en un escándalo de corrupción que explotó a través de la prensa. Estos fueron de los primeros casos que se investigó corrupción en la época de recuperación de la democracia. Carlos Filippi, un reconocido empresario ligado a las plantas de revisión técnica, pagó a funcionarios del Estado para obtener una nueva concesión. Un juicio que impactó a nuestra opinión pública, la que lo bautizó para siempre como el caso Coimas. Año 2000 y en la región de O'Higgins, el dueño de una planta de revisión técnica de vehículos, Carlos Filippi, junto a su socio Gabriel Álamo, se adjudicó una nueva concesión autorizada por el Ceremi de Transportes. A poco tiempo, según el entonces subsecretario Patricio Tombolini, el ministerio decidió revocar e incluso cerrar la planta adjudicada debido a que no se licitó, además de las constantes denuncias de venta ilegal de certificados de inspección. Cerramos la planta de Filippi y Filippi señala que a él le habían pedido una coima para abrir la planta. Y él dice que el exdiputado Víctor Rebolledo le pide la plata a nombre mío.
El 2002, un nuevo subsecretario de Transporte, Guillermo Díaz, interpuso una denuncia criminal por las anomalías. La Corte de Rancagua nombró al actual ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, como ministro en visita para que investigara la causa. El caso involucró a políticos de la antigua Concertación. El diputado Víctor Rebolledo habría solicitado a Filippi 2 millones de pesos mensuales por obtener el permiso revocado y 15 millones de pesos para el subsecretario Tombolini. Además, 2 exdiputados de C, Cristian Pareto y Jaime Jiménez, fueron apuntados como cómplices de cohecho. Lo que sanciona es que a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones se le remunere más allá del estipendio propio que tiene por su cargo, por hacer cosas propias de su cargo, o por dejar de hacer cosas propias de su cargo, o incluso por cometer delito en el ejercicio de sus funciones. Filippi, vía Sánchez, que era un delincuente, traficante de revisiones técnicas, que trabajaba para Filippi, le pagó a Pareto y a Jiménez, no sé si 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, no sé, para que ellos me denunciaran a mí usando su influencia política en la prensa. Luego de más de 1 año y 8 meses de investigación, el ministro Aránguiz redactó un fallo de más de 200 páginas donde condenó a 8 personas el 9 de julio del 2004. 4 como autores de cohecho y 4 como coautores. La pena más alta fue para el subsecretario de Transporte Patricio Tombolini, 3 años y 1 día de prisión efectiva, una multa de 36 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Carlos Filippi fue condenado por soborno. Una sentencia revocada por la Corte Suprema el 10 de mayo del 2007, luego que la segunda sala del máximo tribunal acogiera el recurso de casación presentado por la defensa del actual vicepresidente del Partido Radical. Y dice, mire, revisamos toda la sentencia y efectivamente no hay pruebas de que aquella imputación, esto es de que el señor Tombolini habría cobrado 15 millones, esté corroborada por algún otro medio que no sea la imputación de quien la hace. Y en esos contextos dice, nosotros no estamos dispuestos a condenar al señor Tombolini porque no se cuenta con el estándar probatorio del sistema anterior que buscaba la verdad material, es decir, que hubiera plena certeza de que eso hubiese sucedido. La Corte Suprema consideró solo acreditado que Patricio Tombolini recibió 3 millones de pesos para financiar la campaña política de un miembro de su partido, algo que no constituía delito. Finalmente, el ex subsecretario de Transporte fue absuelto. El empresario Carlos Filippi tuvo que pagar una multa. Los diputados Víctor Rebolledo, Jaime Jiménez y Cristian Pareto debieron pagar multas y quedaron con inhabilitación especial perpetua para los cargos que ejercían en el momento de la comisión del delito. La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a una clínica privada de Rancagua a pagar una indemnización de 10 millones de pesos a una pareja por deficiencias en el tratamiento del cadáver de su hija fallecida en el establecimiento. El fallo confirma la responsabilidad extracontractual por el trato vejatorio al cuerpo de la niña en un hecho ocurrido en febrero del año 2012. Su hija recién nacida falleció en la Clínica Integral de Rancagua y el personal médico dejó el cadáver en un congelador de desechos orgánicos. Presentaron una acción judicial ante el primer juzgado de la ciudad, del que indemnizó en 10 millones de pesos por trato vejatorio al cuerpo de la niña, lo que fue confirmado por la Corte Suprema finalmente. Se fundamenta principalmente en el hecho que el trato vejatorio que recibe el cadáver de la menor, puntualmente en este caso, es haberlo dejado durante un tiempo en una especie de refrigeración no destinada a cadáveres propiamente tal, sino que eran a residuos. A mi entender es lo que se está sancionando en este caso con la indemnización de perjuicio. El cadáver les fue entregado a sus padres por unas horas, pero luego se les pidió que lo devolvieran para realizarle una autopsia. Ante la demora en la entrega del cuerpo, regresaron con carabineros, quienes encontraron el cadáver en el subterráneo del edificio, completamente desnudo, envuelto en plásticos y dentro de una congeladora. El recinto no estaba preparado para conservar los restos sin vida de la niña y tampoco derivaron el procedimiento al servicio médico legal. Lo vejatorio está ahí, Claro. en que sí, no fue dejado en el lugar, en un lugar específico destinado solo a cadáveres, sino que se deja junto con residuos, y residuos que eran tanto para
desecho como para ser luego periciados. El parte de la Brigada de Homicidios de la PDI corrobora que los restos se alteraron por el frío, dificultando cualquier tipo de examen, ya que el lugar donde se encontró el cadáver era un depósito de placentas ubicado en el subterráneo de la clínica, un procedimiento que no respetó el protocolo. Una vez que se ha efectuado la certificación ya de la causa de muerte, que bueno, hay que hacer ante todo algunos alcances, porque puede ocurrir que fallece en el centro de salud respectivo o que han fallecido en el domicilio. Si es en el caso del fallecimiento en el centro de salud, se debe proceder, digamos, a la conservación del cuerpo para efectuar las pericias, si es que correspondiera de parte de anatomía patológica, efectuar alguna revisión de ello. La sentencia además agrega que la clínica demandada no cuenta con una unidad de anatomía patológica, por ende tampoco tenía las cámaras necesarias para el depósito de cadáveres. Con respecto a la conservación que tienen los cuerpos, debe la respectiva unidad de anatomía patológica llevar un método de conservación y para ello la institución del ramo será la que efectuará la fiscalización. Todos los procedimientos, todas las rigurosidades las establece en alguna medida el Código Sanitario y también lo establecen los respectivos protocolos de las respectivas unidades de anatomía. La Corte Suprema confirmó en el fallo que el cuerpo de la niña permaneció por más de 48 horas sin recibir inhumación. La legislación sanitaria vigente establece que ningún cadáver puede permanecer insepulto por más de 48 horas y que la obligación de dar sepultura a un cuerpo recae sobre el cónyuge sobreviviente u otros parientes según el caso. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado en contra de Ripley S.A. por el cobro sistemático a una clienta morosa. En fallo unánime, la justicia determinó que la empresa la acosó y actuó de manera desproporcionada al realizar múltiples llamados telefónicos y envíos de mensajes de texto para cobrar cuotas impagas. Fueron múltiples llamados telefónicos en distintos horarios del día los que colmaron la paciencia de Pilar Olivares. Como respuesta, decidió presentar un recurso de protección ante la justicia. La acción fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que confirmó la arbitrariedad de la cobranza extrajudicial, que comenzó en marzo de 2017 a través de llamadas diarias, mensajes de texto y cartas. Es un recurso de protección en virtud del cual se entiende que se ha vulnerado la norma contenida en el artículo 19, numeral 1 de la Carta Fundamental, básicamente de integridad física y psíquica, a propósito de lo que entiende el recurrente fueron excesivos los llamados telefónicos, avisos de cobranza y cobro y ofertas de pago, en el fondo respecto a una supuesta deuda que tenía ese recurrente con una casa comercial. Entre los documentos expuestos por la afectada destaca un registro de llamadas recibidas durante el mes de junio, los días 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 y 20, en horarios que fluctuaron entre las 13:11 y las 19:10 de la tarde. El recurso se sustenta entonces que fueron persistentes en las llamadas telefónicas, horarios inoportunos, fueron constantes desde marzo del año 2017. El fundamento básicamente circunscribe en esta vulneración de la integridad física y psíquica, más allá de que eventualmente consideraría el recurrente de que la obligación no estaba determinada, toda vez que cada vez que se le enviaba la información se establecían montos distintos. No había certeza respecto a cuál era la deuda que se tenía. La sentencia establece que la empresa Ripley debe abstenerse en el futuro de efectuar llamados telefónicos de cobros extrajudiciales, mandar mensajes de texto o enviar cartas de la presunta deuda a la clienta que presentó el recurso de protección. Un fallo que para Hernán Calderón, presidente de Conadecus, es un precedente importante en materia de derechos del consumidor. Bueno, importante lo que hizo este consumidor, ¿no? En que hizo la presentación de un recurso de protección ante el amedrentamiento y el acoso que estaba sufriendo por parte de esta empresa. Creo que esto va a ser una herramienta importante para los consumidores para el futuro y para tenerlo presente justamente personas que sientan que las empresas están pasando el límite legal. El recurso de protección es una herramienta importante para defender ciertos derechos de los consumidores, entre estos, la integridad psíquica de ellos frente a cobros constantes. Solo el año 2016 se presentaron más de 3.000 recursos de este tipo en la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tráfico de armas está dentro de los 10 negocios ilegales más lucrativos en el mundo. Según cifras de Naciones Unidas, mueve entre 170 a 300 mil millones de dólares al año. Un delito que en nuestro país es perseguido por la Ley de Control de Armas, que durante el año 2015 incautó 888 armas de fuego, según cifras entregadas por el gobierno. En el siguiente Origen del Delito les contamos detalles sobre cómo ha evolucionado esta figura a lo largo de la historia. Según cifras de la ONU, cada 1 minuto muere una persona por un arma obtenida por tráfico ilegal, lo que se traduce en 500.000 muertes al año. En Chile, la Ley 20.813 de control de armas establece quiénes son los responsables de inspeccionar el uso de estas y su penalidad. La doctrina define este delito como el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Se refiere a cualquier elemento que implique un lucro, una contraprestación, producto de vender, transferir el dominio de algún tipo de armas. Antes del siglo XX, el tráfico de armas no formaba parte de las legislaciones. Sin embargo, en el derecho romano se sancionaban los alzamientos y rebeliones con armas, cuyo castigo era la pena de muerte. El uso de armas, como espadas y lanzas, era controlado por la Guardia Pretoriana, cuerpo militar que servía de escolta a los emperadores. La Edad Media estuvo marcada por la introducción de la pólvora a Europa por los árabes en el siglo XIII, dando pie a la creación de las armas de fuego. La influencia del cristianismo y el derecho canónico restringieron las armas para los civiles y en el caso de desobedecer, el Papa Bonifacio VIII ordenó destruir las propiedades de los autores de esta práctica. Y en la Edad Media, particularmente con el Papa del siglo XII, empezó a surgir mucha proliferación de armas como arco y flechas, distintos tipos de armamentos. Y el Papa en ese momento las prohibió por considerarlas completamente inhumanas. Es decir, las armas debían ser solamente mantenidas por los ejércitos, por las guardias militares, a cargo de las monarquías. La destrucción de las casas fue el castigo que se mantuvo en Occidente durante la Revolución Francesa y la Ilustración. En el Chile colonial, regido por las leyes españolas, aún no se hablaba del término tráfico de armas. Recién en la década del 60, durante la Guerra Fría, empezó a preocupar el comercio ilegal de armamento. En Chile, en 1955, entró en vigencia el Decreto Supremo del Ministerio de Defensa, que aprobó por primera vez el control de fabricación y ventas de armas en el país. Posteriormente, en 1972, se promulgó la Ley 17.798, donde se regula y sanciona el control de armas. Su última modificación fue en 2015 a través de la Ley 20.813, que fijó nuevas penas que van desde los 541 días o 3 años y 1 día de cárcel, dependiendo del tipo de armamento. Se prohíbe el acceso de pena sustitutiva, lo que anteriormente nosotros conocíamos como beneficio. Remisión condicional, libertad vigilada. Incluso para los primerizos esta es una pena que se aplica de manera efectiva y más aún no permite la rebaja de pena en grado aún cuando concurran más de una circunstancia atenuante. Según estadísticas del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, en los últimos 10 años, el 74% de las exportaciones de armas ilegales provienen de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. Para los medios internacionales, el ruso Viktor Bout es considerado el mayor traficante del mundo. Desde el 2010, el denominado mercader de la muerte permanece en una cárcel estadounidense cumpliendo una condena de 25 años. Las actas cumplen funciones fundamentales dentro de los procesos que revisa el Poder Judicial. Mientras en los juicios es utilizada a modo de resumen de las audiencias, en las mediaciones es una manera de dejar constancia de los acuerdos. Las actas son documentos utilizados en el Poder Judicial para resumir o dejar constancia de acciones que ocurren en los tribunales de nuestro país. El sentido del acta dependerá del procedimiento para la que es utilizada. Por ejemplo, en audiencias de temas penales, civiles, laborales y de familia, las actas tienen como fin el resumir lo más relevante de los procesos.
Su utilidad radica en que así se tendrá un seguimiento de cómo ha evolucionado el caso. Las actas además son utilizadas para sellar acuerdos extrajudiciales, como lo sería una mediación de familia donde las partes llegan a consensos. En estos casos se redacta un acta para dejar constancia de los compromisos adquiridos. Por último, las actas son utilizadas como una manera práctica de dejar constancia sobre algunas decisiones judiciales que escapan del procedimiento común, ya sea por urgencia o tratarse de un caso especial. Por ejemplo, cuando un juez acepta la interposición de una demanda de manera oral. En estos casos, el magistrado a través de un acta deja constancia a los tribunales de que se ha iniciado un proceso. El presidente subrogante de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, encabezó la inauguración de un seminario sobre responsabilidad penal adolescente. Esta y otras informaciones se las contamos en el bloque de contingencia. La Dirección de Estudios de la Corte Suprema publicó el estudio Responsabilidad Penal Adolescente, que evalúa cualitativamente la aplicación de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes infractores de la ley penal. Para comentar los resultados del estudio, la actividad contó con un panel integrado por Magdalena Casanova, jueza del Juzgado de Garantía de San Bernardo, Gonzalo Berríos, académico de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal y Procesal en la misma institución, y Anuar Quesille, abogado oficial de Protección UNICEF. El seminario estuvo encabezado por el presidente subrogante de la Corte Suprema, ministro Milton Juica. El estudio destaca por la inclusión del testimonio de 10 jueces que desde distintos lugares de Chile deciden causas penales de adolescentes y también por la incorporación de un enfoque de derechos humanos como parámetro objetivo de valoración de los resultados. El estudio de carácter exploratorio que hemos hecho en esta oportunidad ha relevado algunas prácticas de los tribunales que hemos elegido que manifiestan algunas deficiencias en relación a la aplicación de la ley de responsabilidad adolescente que permiten, a través de un mecanismo posterior, poder contrastar esta información y poder ir adquiriendo seguridad en estos primeros hallazgos. En la Corte de Apelaciones de Talca se desarrolló un seminario de lenguaje claro con la intención de integrar de mejor manera la información sobre lo que ocurre en tribunales a los usuarios. La actividad estuvo encabezada por el presidente del Tribunal de Alzada, ministro Moisés Muñoz, y contó con las exposiciones del ministro Eduardo Meins, la magistrada penal Paulina Gallardo, el juez de letras Álvaro Saavedra, la directora de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema Natalia Ascuénaga y el académico de la Universidad de Talca Diego Palomo. Es un desafío, ya que cuando el lenguaje jurídico se expresa, está llegando a dos estamentos distintos, al lenguaje del abogado profesional, como también al lenguaje de la persona que no conoce ningún tema jurídico. De modo tal que el desafío consiste en lograr ese equilibrio que para uno y para otro sean entendibles las decisiones judiciales. Los expertos coincidieron en que es necesario que se logre transmitir a la ciudadanía lo que significan las decisiones judiciales en un lenguaje que sea comprensible, para así generar un mejor acceso para los usuarios. Y así ponemos fin a la presente edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Como siempre, los queremos invitar a que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición.